Buenos días con todos. Hoy les vengo a presentar el décimo capítulo del libro Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, el cual se titula El uso de herramientas Case para el diseño de la base de datos. Una herramienta Case, en español, Ingeniería de Software Asistida por Computadora, es un software de paquete que proporciona soporte para el diseño e implementación de sistemas de información. Al integrar muchas de las técnicas utilizadas para documentar el diseño del sistema, incluido el diccionario de datos, el flujo de datos y las relaciones entre entidades, el software Case puede aumentar la coherencia y precisión de un diseño de base de datos. También puede facilitar la tarea de crear los diagramas que acompañen a un diseño de sistema. Muchas herramientas Case están en el mercado. El aspecto real de los diagramas es específico para cada paquete en particular. Sin embargo, los ejemplos presentados en este capítulo son típicas de las capacidades de la mayoría de las herramientas Case. Una palabra de advertencia antes de empezar a hablar sobre el capítulo. Una herramienta Case es solo eso, una herramienta. Puede documentar el diseño de una base de datos y puede proporcionar una ayuda inestimable para mantener la consistencia del diseño. Aunque algunas herramientas Case actuales pueden verificar las herramientas y la integridad de un modelo de datos, no pueden diseñar la base de datos para ti. No hay ningún software en el mundo que pueda examinar una base de datos en torno e identificar las entidades, los atributos y las relaciones. Eso debería estar representado en la base de datos. El modelo creado con el software Case es por lo tanto tan bueno como el análisis de datos y el ambiente proporcionado por las personas que manejan esta herramienta. Ahora les voy a hablar sobre las capacidades de la herramienta Case. La mayoría de las herramientas Case organizan los documentos pertenecientes a un único sistema en el proyecto. Como puede ver en la figura derecha, de forma predeterminada, un típico proyecto admite los siguientes tipos de documentos. Diccionario de datos. En la mayoría de las herramientas Case, el diccionario de datos forma la columna vertebral del proyecto, proporcionando un único repositorio para todos los procesos, entidades, atributos y dominios utilizados en cualquier parte del proyecto. Requisitos. Los documentos de requisitos de la herramienta Case almacenan el texto de descripciones y de las especificaciones del producto. También hacen posible organizar los requisitos del sistema en una jerarquía de manera general y específica. Diagramas de flujo de datos. Como leyó en el capítulo 4 y como le expliqué en el capítulo 4, los diagramas de flujo de datos documentan la forma en que los datos viajan a través de una organización, indicando quién maneja los datos. Aunque no es necesario crear un diagrama de flujo de datos, si tu único objetivo con el proyecto es documentar los diseños de base de datos, los diagramas de flujo de datos a menudo pueden ser útiles en la documentación de las relaciones entre múltiples organizaciones, unidades y los datos que manejan. Los diagramas de flujo de datos pueden, por ejemplo, ayudar a determinar si una organización necesita una única base de datos o una combinación de bases de datos. Diagramas de estructura. Los diagramas de estructura se utilizan para modelar la estructura de los programas de aplicación, que se desarrollarán usando la programación estructurada de técnicas. Los gráficos muestran la relación entre el módulo del programa. Modelo de datos. Los modelos de datos son los diagramas de entidad-relación sobre los que se ha estado leyendo. El diagrama de entidad-relación en el que se basan los ejemplos de este capítulo se puede encontrar en la siguiente figura. Aquí está la figura 10.2. Prototipos de pantalla. Los dibujos de diseño de pantalla que se muestran son típicamente más útiles para documentar la interfaz de usuario de los programas de aplicación. Sin embargo, también pueden actuar como un control cruzado para garantizar que el diseño de la base de datos se completa al permitir verificar que todo lo necesario para generar los diseños de pantalla se muestre en la base de datos y desde las bases de datos. Modelos estatales. Los modelos estatales, documentados en diagramas de transacción de estados, indican la forma en que los datos cambian a medida que se mueven a través del sistema de información.
Diagrama de tareas. Los diagramas de tareas se utilizan para ayudar a planificar la aplicación, programas en los cuales múltiples operaciones ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, no son particularmente relevantes para la base de datos en el proceso de diseño. Diagramas de clases. Los diagramas de clases se utilizan al realizar orientaciones objetivas en lugar de análisis y diseños estructurados. Diagramas de objetos. Los diagramas de objetos se usan durante la orientación a objeto análisis para indicar cómo los objetos se comunican entre sí mediante mensajes. Muchos de los diagramas e informes pueden proporcionar una herramienta case. Son diseñados para seguir un único modelo teórico. Por ejemplo, el modelo entidad-relación y los diagramas que ha visto anteriormente en este libro podrían basarse en el modelo de Chen o el modelo de la ingeniería de la información. La herramienta case admitirá algunas secciones de modelos de diagramación. Tú, por lo tanto, debes examinar qué un producto en particular admite antes de usted cómprelo para asegurar que proporciona exactamente lo que necesita. Bueno, ahora le voy a hablar sobre los informes del diagrama entidad-relación. Además de proporcionar herramientas para simplificar la creación de modelos entidad-relación, muchas herramientas case pueden generar informes que documentan el contenido de este diagrama. Por ejemplo, en la figura que les voy a mostrar a continuación, la figura 10.3, puede ver una parte del informe que proporciona una descripción de cada entidad y sus atributos e incluyendo el tipo de datos del atributo. La línea physical contiene el nombre que el elemento de la tabla base de datos tiene en SQL, las sentencias create table. Puede ser diferente el nombre de la entrada del diccionario de datos del elemento. Para muchos diseñadores, este tipo de informe en realidad constituye un único diccionario de datos en papel. Una herramienta case también puede traducir las relaciones de un diagrama entidad-relación en un informe como el que les voy a mostrar en la siguiente figura. El texto en el informe describe la cardinalidad de cada relación en el modelo entidad-relación. Si la relación es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, y por lo tanto puede ser muy útil para detectar errores que pueden haberse infiltrado en la versión gráfica del diagrama. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los diagramas de flujo de datos. Hay dos estilos ampliamente utilizados para realizar estos diagramas: el estilo Jordan-DeMarco y el estilo Jenner y Asserson. Los almacenes de datos están representados por líneas paralelas. En el estilo Jordan-DeMarco, usan círculos para los procesos, como verá en la figura que les voy a mostrar a continuación. Ya. Los flujos de datos son líneas curvas o rectas con etiquetas que indican los datos que se mueven a lo largo de esa ruta. Las fuentes externas de datos están representadas por rectángulos. En concepto, el estilo Jenner y Asserson es muy similar, pero varía principalmente en estilo. Los procesos se redondean rectángulos a diferencia de círculos. Los almacenes de datos son rectángulos abiertos en lugar de líneas paralelas. Las fuentes externas de datos permanecen como rectángulos y los flujos de datos usan solo líneas rectas. Sin embargo, el concepto de enumerar el procesamiento y explorar cada proceso con un diagrama de entidad-relación que muestra más detalles es el mismo, independientemente de qué estilo de diagramación uses. Como se mencionó anteriormente, los diagramas de flujo de datos son muy útiles en el diseño de la base de datos. El proceso ayuda a un diseñador a determinar si una organización necesita una única base de datos integrada o una colección de bases de datos. Por ejemplo, está claro que los DFD de la compañía de taxis, que se requiere una base de datos integrada,
de cualquiera de los procesos que se muestran en el diagrama, tres datos de uso son de uso del almacén de datos, de la cabina y del disco y cambiar la tienda de datos. Solo el proceso de mantenimiento se usa una sola información de tienda. Veré ejemplos de uso de DFD de esta manera en el caso de estudios de los siguientes tres capítulos, en el cual pasaré a explicar con esta imagen. Ahora les voy a hablar sobre los diccionarios de datos. Desde el punto de vista del diseñador de una base de datos, el diagrama entidad-relación y su diccionario de datos asociado son las dos partes más importantes de K-Software. Desde que te presentaron varios tipos de diagrama entidad-relación en el capítulo 4, no lo repetiremos aquí, sino que nos centraremos en la interacción de los diagramas y el diccionario de datos. Un diccionario de datos proporciona un repositorio central para documentar las entidades, los atributos y los dominios. Además, al vincular las entradas en el diagrama entidad-relación para el diccionario de datos, puede proporcionar suficiente información para que la herramienta Case genere las instrucciones SQL create necesarias para definir la estructura de la base de datos. El diseño de un diccionario de datos varía con la herramienta Case específica, como la forma en que se configuran las entradas. Las entidades están organizadas alfabéticamente. Con los atributos se siguen al nombre de la entidad. Los nombres son rojos, los atributos son azules. Por supuesto, no puedes ver los colores en el libro porque están en blanco y negro, por lo que le mostraré en la siguiente imagen. Ya. Cuando se selecciona el nombre de la entidad, la pantalla muestra el nombre de la entidad, composición, los atributos en la entidad, definición, detalles necesarios para generar el SQL create, etc. Y el tipo de elemento de la base de datos, en sección de referencias. Esta figura, por ejemplo, muestra la información almacenada en el diccionario de datos para las relaciones con clientes de Antique Opticals. Toda la información sobre la entidad y todas las demás entradas para ese asunto es editable, pero debido a que el formato es específico de la herramienta Case, hay que tener cuidado al hacer cambios a menos que sepa exactamente cómo deberían aparecer. Las entidades y atributos de la siguiente figura son similares a las entradas de entidades, pero no tienen datos en la sección de composición. Las definiciones de atributos pueden incluir el tipo de datos del atributo, un valor predeterminado y cualquier restricción que sea colocada en el atributo. En la mayoría de los casos, estos detalles se ingresan a través de un cuadro de diálogo, lo que alivia al diseñador de preocuparse sobre la sintaxis SQL específica. Las relaciones de la figura 10.9 son nombradas por la herramienta Case. Hay que darse cuenta de la definición que indica a qué entidades se relaciona con esta relación, así como cuando está en muchos al final de la relación y que el extremo 1 es y que el extremo 1 donde está también. Muchos sistemas gestores de base de datos relacionales ahora admiten la definición de dominios personalizados. Dichos dominios se almacenan en el diccionario de datos, como se puede ver en esta figura 10.10, junto con sus definiciones. Una vez que se ha creado un dominio y en parte del diccionario de datos, se puede asignar a los atributos. Si un administrador de base de datos necesita cambiar un dominio, puede cambiarlo una vez en el diccionario de datos y propagarse automáticamente a todos los atributos que lo utilicen. La vinculación de las entradas del diccionario de datos a un diagrama entidad-relación tienen otro beneficio principal. El diccionario de datos puede examinar sus entradas y el automatismo e identificar claves foráneas. Esta es otra forma en que la consistencia de las definiciones de las aplicaciones por los datos de una herramienta Case y el diccionario pueden apoyar al proceso de gestión y diseño de la base de datos.
Ten en cuenta que la herramienta Case no está vinculada dinámicamente con el sistema gestor, aunque las definiciones de datos en el diccionario de datos están vinculadas a diagramas. Los cambios realizados en el proyecto de la herramienta Case no afectarán al sistema gestor de base de datos. Depende del administrador de la base de datos realizar los cambios reales en la base de datos. Ahora les voy a hablar sobre la generación de código de la herramienta Case. El producto final de la mayoría de los esfuerzos del diseño de base de datos es un conjunto de comandos SQL create. Si está utilizando el software Case y el software contiene un diccionario de datos completo, entonces el software puede generar el SQL create por usted. Normalmente encontrará una herramienta Case determinada para adaptar la sintaxis SQL a un rango de sistema gestor específico. En la mayoría de los casos, el código se guardará en un archivo de texto que luego podrá ser usado como entrada en un sistema gestor de base de datos. La efectividad del SQL Create puede producir una herramienta Case. Como usted podría esperar, depende de la integridad o entrada de diccionario de datos. Para obtener un SQL realmente utilizable, el diccionario de datos debe contener lo siguiente. Primero, dominio para cada atributo. Segundo, definiciones de la clave principal, creadas como atributos y se agregan entidades en el diagrama entidad-relación. Definición de claves externas, creadas como atributos, se agregan entidades en el diagrama entidad-relación por la herramienta Case después del diagrama, en el diagrama cuando este está completo. Y cualquier restricción adicional que se debe colocar en el individuo o atributo o en la entidad como un todo. Ahora procederé a hablarles sobre los ejemplos de diseño de entrada y salida. Aquí está. Los diseñadores de entrada y salida forman parte de la documentación del sistema, especialmente porque ayudan a documentar los requisitos. Muchas herramientas que ahí proporcionan una forma de dibujar y etiquetar la pantalla de muestras y diseños de informe. También pueden ayudar al diseñador de la base de datos al proporcionar una forma de verificar que la base de datos pueda proporcionar todos los datos necesarios para los programas de aplicación. La mayoría de las herramientas que hay de hoy permiten que múltiples usuarios interactúen con el mismo proyecto. Esto significa que los diseñadores de interfaces pueden trabajar con el mismo diccionario de datos que los analistas de sistemas. Y la base de datos, los diseñadores que están construyendo, asegurando que todos los elementos de datos necesarios han sido mejorados. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que la persona programa de reserva de taxis para la empresa de taxis necesita saber que las cabinas están reservadas para una fecha y turnos dados. Una pantalla que muestra como la siguiente figura el diagrama de datos del usuario necesita ingresar la fecha de turno y el nombre del turno. También muestra la salida y números de la cabina. Los nombres de los campos en el diseño de pantalla de muestra se pueden vincular al diccionario de entrada de datos. Se puede usar la herramienta Case para modelar un programa de aplicación completo. Las herramientas navegar en la parte inferior de la barra herramientas de la figura 10.12 cambia al modelo de exploración, en que los botones y menús se convierten y se activan. Los usuarios pueden elegir entre menús desplegables que pueden ser vinculados a otras formas. Los botones también pueden activar la apertura de otros formularios. Los usuarios pueden hacer clic en los campos de entrada de datos y tabular entre los campos. Los usuarios pueden, por lo tanto, no solo ver el diseño y la pantalla de salida de documentos, pueden también navegar a través de la aplicación. Ahora les voy a hablar sobre el entorno de dibujo de la herramienta Case. Hasta este punto he estado leyendo y les he estado hablando sobre la forma en que las funciones proporcionadas por el software Case pueden respaldar el esfuerzo en el diseño de la base de datos. En esta última sección examinaremos brevemente la herramienta
se puede esperar encontrar como parte del software case de las herramientas con las que pueda crear los tipos de documentos que necesitas. Debido a que muchos de los documentos que crea el software case son diagramas, el entorno de trabajo de una herramienta case incluye el entorno de dibujo. Por ejemplo, en la figura 10.12 que están viendo a continuación, en la parte derecha, puede ver las herramientas de dibujo provistas por la herramienta case de muestra para crear diagramas de entidad-relación. Tenga en cuenta que cada herramienta case diferirá un tanto en el diseño preciso de sus barras de herramientas de dibujo, pero las capacidades básicas serán similares. Lo importante a tener en cuenta es que las principales formas necesarias para los diagramas, típicamente solo la entidad y la línea de relación se proporcionan como herramientas individuales. Por lo tanto, simplemente es hacer clic en la herramienta que desea usar en la barra de herramientas y dibuje la forma del diagrama, de forma similar a como lo haría si estuviera trabajando con un programa de gráficos de propósito general. Bueno amigos, esto ha sido todo en la explicación del capítulo 10 del libro Diseño e Implementación de Base de Datos. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse. Adiós.